Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Hola, JP, ¿cómo estás? Pato, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Y aquí, hoy día, vamos a revisitar una de las películas de tu vida y no es otra que La Cosa, la versión de 1982 del director John Carpenter. Juan Pablo, dame tus primeras impresiones. Bueno, este es un peliculón de aquellos. La cosa, yo creo que tiene que haber sido una de las primeras películas de este terror espacial que vi. Me recuerdo que fue en, ¿te acordáis, Pato? Telenorte. Telenorte, Telenorte. justamente. En aquellos años, Telenorte ahí dio esta película y ahí la vi. Wow, o La sea, dan súper censurada, la dan bien cortada. Después sí, la muy corta. redescubrimos cuando la vimos en VHS. Exacto. Entonces, un peliculón de aquellos que se transformó en clásico con el tiempo, aunque en el año 82 la crítica no la recibió muy bien a esta película, ¿ya? Porque se tendió a comparar mucho con Alien, ya que había salido el año 79. 2 años antes, sí. Claro, entonces no tuvo una muy buena recepción la película, pero con la fan data, digamos, con el tiempo, la empezó a encontrar esos gustillos, ¿ya? Y la elevó al grado de clásico de culto, por lo cual la estamos revisitando ahora porque merece la pena. Absolutamente. Mira, para todos los que nos están viendo, lo primero que hay que decir es que esto es basado en una novela, ¿ya? Hay Yes. un autor de ciencia ficción que se llama Joseph W. Campbell y que es el autor de una novela que se llama ¿Quién anda ahí? Exacto. ¿Ya? Y producto de esa novela, ¿ya? Nace una versión anterior de la década del 50 que se llama El enigma de otro mundo o La cosa de otro mundo, ¿ya? The Thing también, ¿ya? Y que como una buena película de la posguerra, estamos hablando de la década del 50, si no me equivoco, 1957 parece, 51. eh, 1951, es una película bastante buena para esa época, digamos. Tenía efectos especiales, un monstruo bastante antropomórfico, porque sabemos que los efectos especiales de ese tiempo no eran muy desarrollados. Ajá. Pero yo te quería contar primero un poco de qué va todo este asunto de la cosa. ¿Ya? La cosa va respecto a un enemigo, ¿ya? Que es este alien, este extraterrestre, pero que en el fondo va adaptando la forma humana y va replicando a los seres humanos, a las personas, a los personajes de las películas novelas, y de tal manera que tú no puedes distinguir quién es un amigo real de quién es una persona que ha sido duplicada por este ser extraterrestre. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho con la década del 50 y el temor, digamos, del comunismo. ¿Ya? Recordemos que estamos en la era de McCarthy, ¿ya? Plena Guerra Fría, por lo tanto, el comunismo era un tema en Estados Unidos y era ese temor, porque una ideología es invisible a los ojos. Salvo que te vistáis, pues, compadre, te disfracéis, te pongáis una polera de Che Guevara, weón, y la gente te va a reconocer. Pues. Pero en el fondo, si estás entre un grupo de personas y todas vestidas similares, no puedes reconocer a un enemigo de un amigo. Y ese era el gran secreto de la cosa, digamos, el gran meollo. ¿Ya? Y todo Exacto. esto viene de la novela de Joseph Campbell, ¿ya? Dice quién anda ahí y que justamente este extraterrestre que replica a las personas, ¿ya? Las duplica, siendo que el original muere. Yo me imagino que Mm. de ahí viene un poco también lo de Terminator, Sí, el T-1000. sí, ¿Ya? Pero si yo te contara de dónde viene el temor de Campbell, de dónde viene la idea de Campbell de este ser que duplica a las personas y las elimina. mm, ¿Ya? Joseph W. Campbell, cuando era niño, tuvo una experiencia que lo traumó por vida. Y el origen de esta novela está en esa experiencia. mm, Él recuerda que cuando tenía 5 años entró a la cocina de la casa de sus padres mm. y ahí estaba cocinando su madre en la mañana, preparando el desayuno, ¿ya? Y la ve por la espalda y algo le parecía raro. Y la madre se da vuelta y le comienza a hablar. Y él la mira y dice, se ve como mi mamá, pero no es mi mamá, pues, weón. Ya es como si alguien se hubiera metido dentro del cuerpo de la madre, porque decía yo la veo que se ve como ella, pero no es ella.
¿ya? Y esos segundos de terror, porque la mamá le hablaba, le toca la cara, le hace un cariño, y él decía, había alguien dentro del cuerpo de mi madre. Cuando de repente siente en la espalda de él que había alguien más que entra a la cocina, y cuando se da vuelta, estaba su mamá también. Entonces, imagínate con 5 años, pues, bueno. Entonces, cuando se da vuelta, la que entra a la cocina le dice, Joseph, por fin vas a poder conocer a tu tía. ¿Ya? Y claro, la hermana tenía una hermana gemela, la mamá tenía una hermana gemela, ¿ya? Y la hermana gemela había llegado en la noche, le estaba durmiendo, tenía 5 años, al día siguiente la encuentra en la cocina y él se queda con esa impresión de que esa persona eh, se veía como su madre sin serlo. Y eso gatilla la novela. ¿Quién anda ahí? ¿Qué te parece? Oye, Pato, que espléndido, pues nosotros conversamos de estos temas justamente por el sueño de John Campbell, y dijimos, ¿cuánta influencia han tenido estos sueños en escritores y directores famosos que la han plasmado? O sea, de un sueño, imagínate armar esta novela y que esta novela haya trascendido en el tiempo. O Así sea, es. impresionante. Ahora, es súper influyente porque acuérdate también que tienes esta película que también data de la década del 50, que también tuvo un remake en los 70, que es la invasión de los usurpadores de cuerpo, Los Body The Snatchers. Invasion of the Body Snatchers, que también es un poco lo mismo, que también tuvo un remake en el 2005 con Nicole Kidman y con eh, Ni Daniel Craig. Craig, ya dirigido por Olivier Schnabel, que es el alemán que hizo La Caída, Sí. eh, que también es una forma de revisitar el clásico de los Body Snatchers. Exacto. No, yo me quedo con la versión ahí de Donald Sutherland. Ese es un clasicazo, con ese final. Y se echan al agua al tiro ahí. Con Donald Sutherland y Brooke Adams, Y la la brugada. película setentera por excelencia. Vamos a hacerla más Yo creo merece. que amerita. América. Bueno, y de esta novela y de la versión cinematográfica del 51, finalmente viene un nuevo remake con un motivado por, tal como decía al comienzo, por el éxito que había tenido Alien, el octavo pasajero, el año 79, y también por el avance que habían tenido los efectos especiales prácticos. Sí. Porque estamos hablando de la gente que hacía maquillaje, que hacían en Exacto. efectos con látex, ya que podían replicar piel humana, etcétera. Y por eso se gatilla esta nueva versión de la cosa. Mm. Yo quería contarte una anécdota, Pato, para ir entrando con el tema de la elección del director, del casting, que tiene muchas cositas interesantes, ¿ah? Pero hay una que me llamó profundamente la atención y fue el póster de la película, ¿Ya? ¿ya? Porque tiene una historia de trasfondo este póster, ¿ya? Este póster lo hizo nuestro querido amigo Drew Struzan, ¿ya? Drew Struzan, Ah, aquel que hizo el perfecto. póster de Indiana Jones, de Back to the Future, El hombre ¿ya? que tiene los pósters más icónicos de la historia del cine. El póster, claro, el ícono de los pósters, e incluso sacaron un reportaje, una biografía de él, que la quiero ver, pero no la pillé en ningún lado. Entonces, a Drew Struzan se le encarga de hacer el póster de la película La Cosa, sin saber nada. Ya no le dijeron nada de la película. Solamente él tenía en mente la película del año 50. ¿Ya? Entonces, Drew Struzan, en 24 horas, plasmó el afiche que nosotros estamos viendo. ¿Ya? 24 horas. El tipo dijo, ya, voy a hacer algo interesante, me voy a fijar en el personaje McReady, pum, que es el que sale en el póster. McReady el que sale en el póster, ¿ya? Y le voy a colocar unas luces que van saliendo de la cara para dejar en incógnito quién era esta amenaza, ¿ya? Que venía del espacio. Entonces, al momento de entregar el afiche que estaba recién pintadito y al colocar la placa para sacar la foto, queda esta sensación de que salían como rayos más fugaces. Y de ahí viene todo este icono del póster que cuando uno lo veía en el videoclub, te atraía, porque decía, ¿qué es lo que es esto? ¿Cachai? Que esto es impresionante porque en el fondo te transmite el misterio. Si Te ves un transmite el tipo en la misterio. nieve, con ropa de nieve, y que le sale luz de la cara, digamos, y una luz Claro, cegadora,
Y uno dice, esto hay que verlo, digamos. Sí, sí, sin duda. Entonces, Drew Struzan, para aquellos que les interese el arte conceptual de los afiches de las películas, ya de los 80 en adelante, incluso un poquito antes, Drew Struzan, van a ver al tiro. Ah, este era, ¿verdad? Sí, pues. Drew Struzan Es un tipo que tiene lo más icónico, ¿ah? Realmente supo captar la esencia de cada película para poder llevarla a una sola imagen. Exacto. Su trabajo es notable. Es notable, notable. Pero vámonos de lleno con lo que es el casting en sí, partiendo por el director, porque esta película Así es. estuvo al mando primeramente de Toby Hooper. ¿Estuvo Toby Hooper? Claro, fue el primero en recepcionar, digamos, el guión para la película. Y lo dejaron de lado. ¿Ah? Y lo dejaron de lado. Y lo dejaron de lado a Toby Hooper. Ya no les tincó el tema de lo que él había propuesto, al fondo. Dejaron como en frío el proyecto, hasta que surge el tema de Alien, ¿ya? Y Alien es aquella película icónica que da el brinco, tal como lo fue Tiburón en su tiempo, a esta cultura de las películas ya ahora de los atacantes del espacio, monstruos espaciales y todo por el estilo. Ahí la productora se da cuenta de que podemos revivir aquel guión, ya basado en el libro de John Campbell, ya, pero ¿a quién le ofrecemos el proyecto? Y ven a este John Carpenter con ese hit que tuvo de Halloween en 1978. Este es el compadre bueno, que... Carpenter ya había tenido, bajo el cinturón, digamos, como exitazo, o modestos exitazos, porque Carpenter Sí. nunca fue un director de la clase A, digamos, ¿ya? Pero tenía sus éxitos. Halloween, Sí. tenía La Niebla, Sí. y había terminado de rodar Escape de Nueva York. Escape de Nueva York con Kurt Russell. Con Kurt Russell, justamente. Y ahí es donde él entra ya con el estudio a analizar la posibilidad de materializar este guión, al cual también le metió un poco de mano, ya Sí. este guión de La Cosa. Exacto. Entonces, ahí dijeron, vamos a generar este proyecto de inmediato. Empecemos a ver ahora el tema del elenco. Y ahí sale un personaje también importante, y también un dato que yo desconocía, Pato. David Foster, que fue el productor de la película La Cosa, él también estuvo involucrado, ¿ya? Involucrado, de hecho, él sale en la película La Cosa, en un papel totalmente irreconocible, que es el noruego que va cazando al perrito al principio, el de helicóptero. Es imposible saber quién era, pues. Claro, y el todo este tema, porque La Cosa tiene esa intriga, tiene estos grupos para ir encontrando esta cultura, estas intrigas de la película, mensajes ocultos, ¿ya? Y dentro de ellos sale que David Foster, productor de la película, fue aquel noruego que perseguía al perro. Y es más, cuando hablan noruego, él al principio, advirtiéndole al grupo de que el perro no era perro, el tipo habla noruego y el tipo adelanta la película. Entonces, como no se conocía el lenguaje noruego, ¿ya? Todos quedan locos, pero los noruegos que toman el tiro. Pero bueno, es un monstruo. Fue el tremendo spoiler para Noruega, pues. Claro, el tremendo spoiler, así como ahí quedaste, vaya para adentro. Así que la encontré interesante esa anécdota. Y No, en el muy tema buena. de aquí empezamos bien, pues, Pato, interesante porque para el papel principal de McReady, tenía una lista impresionante de actores, po. A ver, dale, porque acá yo me quedé solamente con la elección de Kurt Russell, Sí. porque habían trabajado antes, y hace poco, digamos, con Carpenter en Escape de Nueva York, pero Sí. no sabía quién podría haber sido McReady. A ver, cuéntame. Exactamente, porque terminaron de filmar Escape de Nueva York y no estaba considerado Kurt Russell para el papel principal de McReady. De hecho, Kurt Russell iba al estudio a ver cómo estaba el proyecto en sí, pero no estaba contemplado para ser protagonista. Dentro de la lista, y ponte cinturón, Pato, porque aquí vamos a ver. Ver, dale. Partimos primero con Christopher Walken.
Wow. para el papel de MacReady. Habría andado bien. Venía Segundo saliendo candidato, del francotirador. venía saliendo el francotirador. ¿Y cómo se vería con su pinta ahí, el maldito monstruo? Un ícono. Habría Siguiente pegado un candidato, bailecito. el bailecito. Siguiente candidato era Fred Ward. Fred Ward, Fred Ward. ¿Ya? No era hombre que muy... fue muy famoso en los 80, tuvo Sí, su golpe de éxito con Remo Williams con Remo Williams, y después ¿verdad? con Tremors, Sí, Temblores. Eh, temblores. Nunca logró hacerla así. No, no, siempre quedó ahí en el intento el Fred Ward. Claro, pero me impresionaste con Christopher Walken. No, pero se siguen patos, sí, es más impresionante. A ver, a ver. Nick Nolte, Ah, también. Ese era como ya de peso. de peso. Después venía Christopher Walken, o sea, perdón, Chris Christopherson. Ya, ese más de gusto gringo, digamos, más por el tema country. Ya, Claro, Chris por el tema Christopherson. y terminamos con Ed Harris, Un joven Ed Harris. un joven Ed Con Harris. pelo. Con pelo, sí, aunque no lo crean, Pelo. con pelo. Con pelo. Con pelo. ¿Cómo te quedó el ojo, Pato, con ese casting? Hoy tenían alta alternativa, pero te digo, por ejemplo, en el caso mío, me hacís pensar con Christopher Walken. Po. ¿No es cierto? Sí, po, pero tal vez Christopher Walken daba menos el estereotipo del héroe, ¿ya? Porque tú ves a Kurt Russell y tú sabes que es el protagonista, Sí. ¿ya? Y sabes que a lo mejor yo creo que este podría ser la clave por la cual no se fueron por el lado de Christopher Walken. No sé qué opinas tú. A ver. Yo en Kurt Russell puedo confiar, Sí. pero en Christopher Walken no. No se puede confiar en Christopher Walken. No sé, compadre, man. O sea, yo podría pensar que Christopher Walken podría ser un personaje más complejo, ¿cachai? Más de ¿Ya? En carácter. cambio, Kurt Russell es como el héroe, man, tradicional. Claro. Entonces, si en una película donde todo se basa en desconfiar de todo, ya que no hubiera un personaje con el cual te pudieras identificar, iba a hacer que todos los personajes, que todo fuera como demasiado pesado para la audiencia. Sí. Por último, tú tenías algo a que colgarte, ¿cachai? Y que sería como el personaje interpretado por Kurt Russell. Porque hay actores que te transmiten confianza más que otros. Por ejemplo, tú decís, oye, si en una película tenés que confiar y está Tom Hanks, tú en Tom Hanks confiáis, pues, weón. Sí, confías plenamente. Plenamente. Pero en Michael Madsen no, pues, weón. No, como bien dices tú, hay actores que son de carácter puro para películas que como el francotirador, por ejemplo, ya después se fue en ese Perros de Guerra, Christopher Walken, pero el tipo es un tipo de carácter. En cambio, Carl Russell sí, pues como el American Hero, ¿cachai? Es como el tipo, aquí estoy yo, compadre, voy a patear culo a donde sea, ¿cachai? Entonces, yo creo que la elección de Carl Russell estuvo acertada para el papel de Sí, McReady. era como el personaje con el cual podía empatizar, Sí, podía enganchar, porque el resto, compadre, eran todos medios desconocidos. Po. sí, Sí, tampoco era ningún... todos los secundarios son... de hecho, hay algunos que tienen una carrera actoral bastante interrumpida, ¿ya? mm, Y en ese sentido no es como que si tú pudieras ir anticipando quién moría primero y quién después, de acuerdo a la fama del actor que lo interpreta. exacto. ¿Ya? Que es un juego que hoy día se hace mucho con las películas tipo slasher, ¿ya? Pero en ese sentido yo creo que bien Kurt Russell. Y tienen que Sí. haberse llevado bien porque hicieron Escape en Nueva York, La Cosa, y después hicieron Rescate en el Barrio Chino con John Carpenter. Rescate en el Barrechino y después Escape a Los Ángeles, que fue También. un Sí, ahí, fiasco. ahí no funcionó mucho la cosa. Aquella escena icónica surfeando en el tsunami de Kurt Russell, ya con Stacy Keach, ya no, No, es que esa película en general fue entera malita. es mala, Pero mala. bueno, vamos al casting. Tenemos a Kurt Russell. ¿Con quién seguimos? Después tenemos el personaje Childs, interpretado por Keith Richards. ¿Ya? Keith Richards. Sí. Keith Richards no es el Keith cantante, Davis, weón. perdón. Siempre me Keith confundo. Davis, Kate David, Sí. que no es lo mismo que David Kate. Que no es lo mismo que David Cage. Sí,
te das cuenta que esos nombres te Y enredan. Keith Richards tampoco. Y tampoco. Bueno, Es Kate Davis. el personaje Childs, ¿ya? Que fue Así interpretado es. por Keith Davis, ¿ya? También tuvo varias propuestas, pero me quedo con dos, que también son muy interesantes. La primera es Ernie Hudson. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ernie Hudson, El, sí, el, el de Cazafantasma. el de Casa Fantasma, ¿ya? Pero el segundo, también yo quedé plop al más estilo Christopher Walken, ¿ya? A ver. Porque es Carl Weathers. Carl Weathers. Ya, a ver, Sí. Kurt Russell y Carl Weathers habría sido como una precuela de Depredador, compadre. Habría sido como demasiada testosterona, weón. ¿Y cómo sería Christopher Walken y Carl Weathers? Bueno, eso no me lo puedo imaginar. No, Carl Weathers le wea la raja a Christopher Walken, weón. Así que Eso no no podríais podría. pensar que al final quedan los dos y que los dos se podrían pegar y matar entre los dos, ¿cachai? Que Carl Weathers, weón. Le habría piteado a Christopher Walken, weón, de dos cornetes, weón. Exacto. Ahí no No podría habría yo funcionado mucho. opinar. Exacto. Bueno, y después tenemos el otro actor con el personaje del Dr. Blair, ¿ya? El queridísimo Wilford Brimley, ¿ya? Yo me quedo con ese personaje, bueno, Cocoon y el Hard Target de Jean-Claude Van Damme en esa escena icónica Jean-Claude cuando Van Damme, pero es más conocido como el señor Cocoon. Ah, no, el señor con su Cocoon es Cocoon, Ken Dennehy. Wilford Este es el señor Brimley. Cocoon, Brian Dennehy. Sí, Sí. Brian. Y podemos Y, decir que tanto Wilford Brimley sí, y Brian Dennehy son los señores Cocoon. los señores Cocoon, con Don Amici también, Con Don Amici, justamente. con Don Amici. Para el papel del Dr. Blair, entonces, que finalmente lo realizó Wilford Brimley, tenían considerado a Donald Pleasence, Ya, bueno, viejo tercio de Halloween. viejo tercio de Halloween. Pero finalmente no accedió Donald Pleasence y Wilford Brimley hizo un gran papel, ¿ah? Un gran papel en la película, bien creíble. Es muy creíble y es un papel que tú decís tan secundario, weón. Pero Sí, en el sí. fondo es un tipo misterioso que después no cacháis si confiar en él o no. Mm, Ya, cuando termina recluido. sí. No, súper bien. Donald Pleasence, al haber sido Blofeld, solo se vio 2 veces. Tampoco sé si habría podido confiar, weón, en Donald Pleasence, weón. Sí, porque se va También como es muy un en tipo con, profunda. con mucha lectura. Sí, sí, mucha lectura. Bueno, de hecho, el libro de John Campbell es más similar a la versión de 1982 de La Cosa, ¿ya? Porque la del 51 no es tan fidedigno y se van No está por fiel otro al lado. libro. No, se van por otro lado, metiendo temas de planta, un plancton ahí, Sí, parásitos al respecto. Pero la del 82 está muy bien hecho, incluso sale la reclusión del Dr. Blair, ya justamente porque es el personaje más misterioso y el que más tenía que ver en el fondo. ¿Mm? sí, es que el que en definitiva podía desentrañar el misterio de la cosa. Y yo creo Sí, que la versión del 51 se fueron mucho en tratar de explicar qué es lo que era, sí, cuando no era necesario, si bastaba decir, viejo, que había un platillo volador, esta cuestión es un extraterrestre, weón, y chao. exacto, No había exacto. que justificarlo tanto. Y lo otro bueno, porque el resto del casting que teníamos también más conocidos ahí a Richard Masur, por ejemplo, Richard ¿ya? Masur, después también está eh, Charles McHalahan, ¿cuál es Sí, Charles Hallahan. Charles? Charles Hallahan. Charles Hallahan. Ese Y es después el otro actor también que era Norris. Norris, que tiene la escena icónica ahí del desfibrilador, pues. Exactamente, Esa justamente. Y es, después tenemos varios más que son bastante conocidos, pero son personas de mucha experiencia en televisión. sí, Donald Moffat, por ejemplo, Él yo lo conocido. conocí en la serie de Logan's Run, ya, Sí, Fuga en el siglo XXIII, ya que es una sí, serie, digamos, de comienzo de los 80, sí, justo coincidente con el periodo de filmación de La Cosa. ¿Ya? Y el exacto. resto, la verdad es que son, digamos, no los volví a ver en otras películas. ¿Ah? No se volvieron a ver, por lo menos, que nosotros nos hemos dado cuenta. Lo otro interesante, Pato, es que John Carpenter hizo algo
muy a la antigua y que filmó esta película solamente con hombres. No integró ningún personaje femenino. Bueno, yo tuve el placer de ver una entrevista de John Carpenter donde le Vamos, preguntaban, donde le preguntaban por qué había decidido hacer esta película en la fiesta de salchichas, pues, weón. Sí, son puros huevones, pues no hay ninguna mujer. ¿Ya? Y él da sus razones, yo no sé qué otra información manejas tú de otra entrevista, pero por lo menos él dio a entender que el escenario de colocar una mujer en ese contexto de puros tipos encerrados en la Antártica iba a generar como alguna especie de tensiones en el guión más allá de lo que él quería mostrar. Y que en el fondo tenía que dejarlo a todos en igualdad de condiciones, que todos podían ser un infiltrado, digamos, que todos podían ser el asesino, y que no hubieran personajes que de buena primera uno dijera, sobre todo por la experiencia que él tenía con las Scream Queens, pues, ¿ya? En el caso de Halloween. Pues. Entonces no quería eso. Dijo, no, en la Antártica van a ser puros compadres. Exacto, o sea, sí, efectivamente como tú lo dices, él quería ese ambiente de tensión entre hombres para ver cómo se desarrollaba el cambio mental de esto en generar esta histeria colectiva, ¿ya? De quién pudiese ser esta cosa que está replicando los cuerpos, ¿ya? Y la desconfianza absoluta, ¿ya? Entonces, justamente yo creo que es una de las pocas películas donde el 100% de los personajes son hombres, te genera una atmósfera más tensa. Viejo, Más es el señor de las moscas, weón. el señor de las moscas. Es Los como el dos señor de son las de moscas. pugna, así, O sea, literalmente. cualquier cosa puede pasar. Pues. Y resulta que Cualquier cosa. yo creo que en base a ese argumento es un poco porque el, la precuela, reboot de la cosa que se hizo después, 2011 creo que fue, no funcionó tan bien. Pues. Tenía a la Mary Elizabeth Winstead como protagonista de esa película y la verdad es que desde el día uno tú sabes que a lo menos no sabes qué pasó con ella, ya porque no había ningún cadáver de mujer, digamos, cuando empiezas a verlo al revés, digamos, la versión del 82. Pero Exacto. también habían dos mujeres en esa película, ¿ya? Y resulta que no te da lo mismo, digamos, la misma sensación de estar enclaustrado en una especie de sensación carcelaria, ¿ya? Con estos otros tipos y que en el fondo se pueden matar entre todos. Po. Justamente. Entonces, eso generó un gran misterio en la película que te tenía, pero al borde. Sí me recuerdo, Pato, cuando estaba chico y trataba de ver quién era, porque uno tiraba como el cachipún, decía, este puede ser, y te equivocabas y no, es este otro al final. Pues, te llevaba a pensar harto, ¿cachai? Entonces, la cosa, con esta premisa, y creo que fueron 15 millones los que tuvo la cosa de presupuesto para llevarse a cabo. Sí, el presupuesto fue bien acotado. Yo me acuerdo en Sí. algún momento haber visto un documental de la producción de la cosa. Ya ellos rodaron en Nueva Inglaterra Mm. y querían que pareciera como la Antártica. ¿Ya? Y era muy divertido porque había un lugar donde tenías nieve y al otro lado de la calle no había nieve. Ajá. Y cruzaban la calle y estaban con todo nevado y tenías construida la base antártica y todo lo demás. Y al otro lado de la calle no había nieve, estaban los árboles, digamos, el pastito. ¿Ya? Entonces, fue un rodaje, y rodaron en dos locaciones, pero el más extenso fue ese. ¿Ya? El- Y el presupuesto era bien acotado, por eso la película es claustrofóbica, encerrada en ciertos escenarios, pero yo creo que donde acertaron fue en jugársela con los efectos especiales, ¿ya? sí. Porque ellos recurren a un tipo que tenía 20 años, 21 años, Muy cabro, Rob Bottin. Rob Bottin, que después se hizo muy famoso, medio volátil Rob Bottin, por lo Sí. tanto después las pegas no le empezaron a llegar tanto. Ya, Rob Bottin yo creo que es mucho más conocido por Robocop, por Por haber sido el Robocop. hombre que Sí. diseñó el traje Robocop. ¿Ya? Exacto. Pero Rob Bottin llegó a la cosa producto de su currículum, que con 19 años había hecho los efectos especiales de Howling, el Aullidos. Gran película igual esa. ¿Ya? Ahora, yo tengo algo que decir, ¿ah? Y súper buena la transformación en hombre lobo, todo lo que queráis, pero al final cuando Wallace D. Stone
que más conocida como la mamá de T, pero mejor dicho la mamá de Elliot, en la película de T, se transforma en cámara en mujer lobo. Este weón le hizo parecer un Shih Tzu, po, weón. Oye, debo Se parece decírtelo, un Shih Tzu, weón. yo también consideré que ese final no le hizo justicia a la película para La nada. O sea, película iba bastante bien y con el final, o sea, ya por último transforman en una mujer loba de 3 metros, weón, y que hace cagar todo el escenario, mata a los ¿a periodistas. poco? ¿A Ya, pero poco? si no que parece que dan ganas de hacerle cariño, pues weón. ¿O no? Efectivamente, pues, sí. Pero Rob Bottin tenía esa gracia de generar muy buenos efectos especiales. Eh, el tipo, como bien decías tú, era como muy volátil, muy locatelli. Incluso él quiso ser parte del elenco, quería el papel de Palmers, Sí, ¿ya? él quería interpretar a Palmer. Sí, no se lo dieron porque la sobrecarga que tenía de pega era gigantesca y para el presupuesto acotado que tenían, tenía que estar centrado 100%. Pero Rob Bottin no fue nada, weón, porque también le pidió ayuda a otro maestro, Así es. que fue Yo me Ken acuerdo que Powell. en algún momento, cuando ves los créditos, dice maquillaje especial y efectos Robotin, y también dice Stan Winston. Dice, bueno, ¿cuáles efectos son de quién? Y claro, Rob Bottin recurrió al estudio de Stan Winston, que también es otro maestrazo de los efectos especiales, leyenda, y él hizo finalmente toda la parte de los perros. ¿Ya? Rob Bottin le encargó que hicieran toda la parte de la metamorfosis de los perros, y eso lo hizo Stan Winston. Y lo logró hacer súper bien con marionetas. Al final son socket puppet, que llama como marioneta calcetín, pero en el fondo era una mano manejando un rostro animatrónico y hacen toda esta transformación de los perros que estaban en el canil que tenía la base. Y fue muy bien logrado y la continuidad de la mano, tú ves el mismo tipo de efecto especial, de textura, etcétera, entre lo que hace Rob Bottin y lo que hace Stan Winston. Vino todo el tema de estos dos genios. Chuta, si me remonto a la primera vez que la vi, los efectos especiales eran una joya, weón, una maravilla. Claro, esa escena de los perros, yo decía, estos perros se lo echaron de verdad, ¿no? Porque se veían tan reales que yo dije, cuando le mandan el escopetazo a uno y le dan el pecho, después el otro cuando se transforma, y chuta, dije yo, no. Era muy sangrienta. O sea, en ese tiempo, O sea, sí, si querías de alguna manera tener cierta rivalidad, digamos, disputarle el trono, digamos, de cierto gore de ciencia ficción a Alien, tenías que tener algo de este calibre, pero con la escena del desfibrilador, yo creo que lo superaron con creces. ¿Ya? Y esa genialidad exclusivamente fue producto de los diseños de Rob Bottin. es que esa escena es muy de antología, Pato, ¿no? Porque no te lo esperáis, o sea, ahí cae para atrás el personaje este, se sube el otro doctor a reanimarlo, y no te esperas de qué pasa con el desfibrilador dentro del pecho, bueno, y sale acá una boca gigante, vuelan los brazos, ¡pum! Y la cabeza, Bueno, bueno. esa escena la filmaron con una persona sin brazos que había perdido sus brazos en un accidente industrial. Y él hace de doble de Wilford Brimley, Sí, ¿ya? Y le ponen dos brazos de gel para que el mecanismo los atrapara y los cortara. sí, De hecho, se ve esta persona que estaba con una máscara de látex del actor y mm, se ven algunas tomas cuando levanta los brazos, digamos, cercenados. ¿Ya? sí. Pero el mecanismo para hacer el desprendimiento de la cabeza de Norris, Uy, eso es ya, genial. esa es la genialidad, porque en el fondo eran 4 o 5 personas trabajando, ya, en un mecanismo en base a metálico, digamos, con tubos neumáticos, ¿ya? Y Mm, todo lo que se va viendo dentro del cuello, esas fibras verdes, esas cosas que es todo látex, sí, es sí, todo látex. Entonces te logra convencer que son tejidos biológicos, digamos, pero sí. es todo absolutamente látex y quedó muy bien logrado. Ahora, el gran problema que tuvo Rob Bottin era que tenía que hacer todo esto
debajo de una vara, digamos, que estaba con fuego, porque en la escena MacReady había activado el lanzallamas, pues. Sí. Entonces tenían todo un problema con el calor y el látex, así que tuvieron que filmarla dos veces. Sí, pues, para que quede de esa forma, que fue una maravilla. O sea, dejando de lado lo que es el gore de la película, tenemos que hablar de la maravilla del efecto especial, porque para el año 82, llevar a cabo este tipo de efectos no era nada fácil. Y que se viera creíble, aún mejor, ¿me entiendes? Entonces fue una maravilla de efectos. Lamentablemente tuvieron que suprimir otros efectos en cuanto a la muerte de otros personajes por presupuesto, ya sobre todo con el actor, el cocinero, no me recuerdo el nombre del personaje en este momento, que él tenía otra muerte, digamos, más glorificada en el sentido de mostrar a la cosa en sí, en su plenitud, pero no pudieron llevarla a cabo porque faltaban las lucas, pero sí mostraron... Faltó el presupuesto porque Sí. estaba todo como bien apretadito y resulta que lograron rodar un final hecho en stop motion, Mm, ¿ya? Y eso John Carpenter decidió no utilizarlo porque de verdad no había quedado muy bien. De hecho, si al nosotros contra. lo buscamos en YouTube, lo puedes ver, Sí, pero rompía completamente con lo que se había logrado antes. ¿Ya? Entonces claro. ahí el stop motion no funcionaba muy bien. Recordemos que el stop motion como animación viene de las películas, digamos, y del técnico que se llama Ray Harryhausen, y que funcionó muy bien hasta la década del 50, 60, Sí, ¿ya? sí. Con esa película El Valle de Wanji, ¿ya? Y hay varias más, digamos, que había hecho Ray Harryhausen como técnico de efectos especiales, con stop motion. Y después hay como un hiato hasta el año 93, 92, cuando se retoma, se empieza a filmar Jurassic Park, que Sí. antes de hacerlo con CGI computacional, se había pensado hacer con una técnica que era el Go Motion, ¿ya? Mm, Y que era una técnica mejorada del stop motion. Por lo mm. tanto, el año 82 no había mucha gente haciendo stop motion. No, Por lo pues, tanto, lo que salió no era bueno. Yo creo que fue buena decisión de John Carpenter no incluirlo en la película. fue muy buena, muy buena decisión de John Carpenter. Eh, y la otra buena decisión igual es la música, pues, Pato, que también tenemos un datito Quería decir frica. justamente porque cuando uno ve esta película, no se imagina el compositor que tiene detrás. El maestro Ennio Morricone, ya con una partitura de lo más piola, Sí, sí. ya te Sí, de hecho, transmite suspenso y nada más, pues. O sea, vamos, no tenéis ninguna de esas vamos. partituras tan bonitas que nos tiene acostumbrado Morricone, digamos, ya que te erizan los pelos, sino que esto es como minimalista total, pues. Bueno, de hecho, no sé si fue una mariconada de John Carpenter en el fondo o qué, pero suprimió una hora de las composiciones que había hecho Ennio Morricone para la película y dejó solamente el extracto ese. Y no me recuerdo, Pato, no sé si tú tienes el dato de eso. Otra película tomó esas composiciones que hizo Morricone para la cosa y las colocó en la película, en su película. No me No, ahí recuerdo si no sé. no me recuerdo si fue Blade Runner, porque fueron lanzadas el mismo año, las dos películas. Entonces, no sé si habrá sido en parte ahí. Ahí estaría tirando un bluff. Pero fue en una película conocida que se usó esas composiciones. Así que imagínate, pues, No, Pato, tener eso ahí. no lo sé. Para mí sería un descubrimiento poder ver cuál era la posible música que Morricone tenía para la cosa, porque finalmente dejó esos tonos nomás, al Sí, comienzo, ¿ya? Y sí. que era, yo lo encuentro muy buena, porque te genera inmediatamente un clima para ver la película, pero no sé, a lo mejor es por lo que tú dices, no encuentras una gran composición detrás muy propia de Morricone. Mm. Yo pensaba que iba a estar metida la mano de John Carpenter, porque recordar también que John Carpenter también es músico o algo similar, ¿ya? De hecho, Sí, con se las da de Halloween músico, se las da de músico. se las daba. Se las daba de músico. De hecho, con Halloween él tiene su musiquita ahí al respecto. Pero imagínate, pues, Pato, o sea, tener a Ennio Morricone, tener a grandes actores, tener un peliculón como La Cosa, es que se merecía
caer en el ranking de película de culto. O sea, uno no esperaría menos de eso, ¿cachai? No, yo creo que esta película debiera estar en los anales de la cinta de ciencia ficción, porque está muy bien realizada. El director, digamos, no es un gallo notable, pero ha tenido sus buenos momentos. John Carpenter a mí me gusta mucho cómo hace sus películas. Le reconozco sus limitaciones, pero también sus aciertos. Y cuando uno habla de películas de ciencia ficción, sobre todo estas que te exploran este tipo de invasiones de cuerpo, de suplantación de identidad, de control mental, ya, es inevitable pensar en dos clásicos, La Cosa y La invasión de los usurpadores de cuerpo. Sí, los Body Snatcher, esa tenemos que hacer la reseña porque también amerita y también creo que fue una película que cambió, ¿cierto?, la cultura de aquellos años en el hacer películas de terror que te mantuvieran intrigado. Eh, bueno, Quentin Tarantino igual llevó a cabo un homenaje a La Cosa, ya con los Hateful Eight, ¿Sí? Los odiosos ocho. los odiosos ocho, ya recreando esta atmósfera de encierro de estos personajes, la nieve, ya, porque Quentin Tarantino en una entrevista dijo que él era muy admirador de esta película y era un poco menos que un pequeño homenaje a La Es Cosa que, y lo que... si ves el paralelismo, tanto La Cosa como Los odiosos ocho, se podrían haber pensado como obras de teatro, porque están en un solo escenario. Se llevan a cabo completas en un solo escenario, que en este caso es la base antártica donde están sucediendo los hechos. Ahora, si vemos un poco ya el trasfondo psicológico de La Cosa y lo que nos fue dejando, tiene que ver con las confianzas interpersonales, tiene que ver cómo se desarrollan las relaciones humanas en ese ambiente donde no hay certeza de absolutamente nada. Yo creo que ese es como el legado más importante de esta película, porque más que decir que es terrorífica, en esas escenas en particular sí, pero es inquietante. Sí. Sí, te provoca esa sensación de angustia, de ponerte en el lugar de los personajes, en el saber qué va a pasar ahora, quién es, porque en el libro hay una parte muy, muy intrigante que te mantiene con mucha ansiedad, que es la prueba de sangre para ver quién era la réplica o quién era el verdadero en este caso, y que se lleva muy de buena forma desarrollado en la del 82. Ya, donde tú Sí, también, cuando van colocando la cápsula Petri, le van colocando el metal claro, caliente para ver cuál reacciona. vais viendo ahí este otro, ¿quién puede ser? ¿Cachai? Y te mantenía al borde del asiento, ¿cachai? Hasta las Sí, teorías que han surgido, pues, de decir, MacReady evidentemente era humano o era una réplica igual que Childs, porque son los dos que quedan vivos al final de la película. son los dos que quedan al final de la película, pero yo creo que es como hilar demasiado fino, es como el efecto Ah, Blade Runner. Como decir, sí, era como Deckard también era un replicante. Bueno, sí. Ridley Scott dijo que sí, ya Harrison Ford dice que no. Pero le Ya. creo más. Yo le creo al papi Scott. Sí, Pero en este caso, a mí me deja pensando siempre la cosa cuando la veo, que en las comunidades humanas pequeñas, ya basta un poco de desconfianza para gatillar la paranoia. Y con eso tú puedes llegar incluso a matar, pues. sí. Si se va como retroalimentando esa cosa, ya, y finalmente puedes llegar a matar. Me acuerdo de la expedición Franklin, en el caso este del HMS Terror y el HMS Erebus, Sí, finalmente por otros problemas, digamos, también que tenía que ver con la contaminación por plomo, pero no por por las plomo. latas de comida, sino que se descubrió después que no eran las latas de comida, sino que eran las cañerías de agua del barco. Sí. ¿Ya? Y finalmente se desata la paranoia, también un escenario donde solamente son hombres solos, ¿ya? Y terminan matándose unos a otros. Entonces Exacto. yo creo que en las comunidades humanas basta que alguien meta el bicho, esa es la metáfora de la cosa, para que Justamente. finalmente se terminen matando entre todos. Justamente, o sea, si nos preguntamos qué hubiese pasado si la cosa se hubiese estrenado hoy en día con todas las redes sociales y haya causado el mismo impacto, digamos, wow, ¿cachai? Hoy día todo cambia. De hecho, estaba pensando en las películas de terror para millennials, ¿ya? Y hay un tema que es
lo que de alguna manera hoy día va a ser, yo creo, a futuro, que las películas de terror que funcionen, sobre todo las tipo slasher, es ambientarla en los 70, en los 80, porque hoy Mm, día la hipercomunicación, la hiperconexión, le quita a la gente la sensación de soledad y de estar desamparado. Un sí. teléfono Bueno, basta. El terror millennial es estar sin señal, weón. claro, de hecho las películas que han hecho con conectividad, con esto virtuales, no me recuerdo el nombre, pero están conectados los amigos y se ve cómo los matan, ya, Sí, no tuvo efecto en el fondo, pero películas como Verano del 84, por ejemplo, centrado en aquel año, va recreando justamente estos slasher de intrigas del asesino, quién puede ser, ¿cachai? ¿Cuál es el claro, ¿no? motivo? Y la sensación de estar... A ver, hay algo por qué la gente revisa el celular constantemente, Mm, ¿ya? Y que es el temor a perderte algo, el temor a sí, quedarte fuera de la red, sí, ¿ya? De no estar ahí conectado, de no pertenecer a esa comunidad. Entonces, sí, cuando tú le apagas el teléfono, ya sea que le quitas la señal de la red, o te vas al pasado donde no existe internet, no existe el celular, nada, logras que la persona se sienta ya más vulnerable. mm, Y ahí es bueno meterle candela con el asesino, digamos. Pero si hoy día todo el mundo tiene acceso, viene un asesino y lo empiezan a filmar, ¿ya? Y lo empieza a subir un live, y más gente se entera, te pueden ayudar, pues. Entonces yo creo que exacto. el terror del siglo XXI es privarte de las conexiones, ya sea situando la historia en el pasado o derechamente colocándote en un lugar como la colina tiene ojos, en un lugar donde no tenés señal del celular. Yo me recuerdo, Pato, con lo que me estáis diciendo y lo asocio al final de Escape de Los Ángeles, de John Carpenter igual, cuando Snake Plissken hace el borrón y cuenta nueva, ¿cachai? El apagón mundial para jugarse todo lo que es la colectividad, ¿cachai? Empezar de Exacto. cero, ¿cachai? Entonces, ya de ese tiempo, estos directores ven que la conectividad no es algo tan positivo para los No es millennials, tan po. saludable. Yo creo que Sí, el otro día, no me acuerdo cuándo, estuve leyendo unos artículos y también lo vi en una serie de documentales. El exceso de información, ¿ya? El cerebro humano no está preparado para lidiar con tanta información, claro, ¿ya? Entonces, por eso la gente cae en los fake news rápidamente, porque no alcanza a hacer todos los procesos necesarios para validar toda la información que recibe. O sea, hay exacto. una sobrecarga. Y por otro lado, te muestra que hay tantas opiniones divergentes en el mundo que salen estos movimientos de cancelación y cosas, tratando de adecuar el mundo a tu propia forma de verlo, ¿ya? Exacto. Y resulta que es una ilusión, po, Mm. ¿ya? Es una ilusión el que trata de cancelar a un actor en Hollywood, ¿ya? Porque dijo algo que no le parecía, ¿ya? Y cree que lo logra porque el estudio sucumbe, porque el estudio lo ve desde un punto de vista económico, ¿ya? Pero él puesto en otro contexto, por ejemplo, ya no en Occidente, Mm. ¿ya? Mándalo para Oriente Medio, para Asia, Mm. él no va a poder hacer eso, ¿ya? No, para Y no va a tener esa red de protección, ni mucho menos. Entonces, es una ilusión que se vive en Occidente de que tiene cierto poder sobre los otros, ¿ya? Y es un poder más bien del mundo mediático, ¿ya? Porque hoy día el gran temor es perder la reputación digital, po. así es, así es. Y estas películas te van mostrando el cómo, en el fondo. Oye, si Pato, si la riqueza de las películas en el contexto metafórico te dan muchos indicios de las situaciones sociales. O sea, oye, Pato, si efectivamente la riqueza que entregan estas películas en lo metafórico habla muy bien de lo que sucede en la sociedad y lo que se proyecta, si eso es lo importante. Películas como esta no se quedan solamente en lo concreto, en que el bicharraco viene al espacio, mata a un par de tipos, ¿cachai? No, acá el trasfondo es bien claro socialmente y se proyecta hasta la actualidad, que es lo más terrible. ¿Mm? Porque el tema de los parásitos lo vivenciamos cada día. Bueno, para ir cerrando, yo te voy a dejar un germen de terror, ¿ya? Ese germen de terror es el siguiente, Neuralink, ¿ya? El proyecto de Elon Musk de que te puedas conectar a través de la red con una interfase, digamos, que va a ser a través de un implante del cerebro.
imagínate todos los guiones de películas de terror que pueden salir de ahí. Wow. Todo lo que puede salir mal. ¿Ya? Todo. Por lo tanto, este terror que inauguró tanto la cosa de otro mundo como la invasión de los body snatchers, ¿ya? O Alien, ¿ya? Que se llama como corriente terror cósmico, ¿ya? Por si no te acordabas. Sí. Yo creo que hoy día vamos a seguir viendo de este tipo de películas porque las relaciones humanas son las que más se han tensionado, tal como decías tú, con la irrupción de las nuevas tecnologías. Por lo Sí. tanto, en el futuro seguiremos viendo a la cosa como una cinta fundacional del género. No te quepa duda que va a salir algo muy similar al proyecto Musk en película. Y ahí estaremos nosotros para dar nuestra crítica al respecto y lo estamos vaticinando. ¿Ah? Tú lo vaticinaste hoy día mismo. Estamos a 8 de mayo. Queda grabado para Así posteridad. es. Bueno, invitamos a todos a que sigan el canal, que le den a la campanita y sigamos comentando estas películas que hemos visto durante mucho tiempo y siguen siendo clásicos que podéis revisitar. Y que, dime Juan Pablo, yo creo que La Cosa es una película que ha envejecido súper bien con el tiempo. Totalmente. Yo, de hecho, escuchaba unas críticas de dos jóvenes sobre los 20 años en que uno de ellos no la había visto. Y la vio y dice que quedó pero fascinado, pasmado, sobre todo con los efectos especiales, con la calidad, y que no se notaba que tenía 40 años. 40 años, pues paro, o sea, Tiene 40 años esta película, imagínate, 40 años, así que es un clásico. El que no la ha visto, véala por favor, que la recomendado. vean. Bueno, saludos a todos y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, Pato. Chao, chao, que estén bien.